Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy decidí preparar un tutorial donde voy a explicar cómo se clasifican las oraciones simples. También en un siguiente tutorial vamos a ver cómo se clasifican las oraciones compuestas. Pero en este nos vamos a centrar en las oraciones simples, que ha sido un tema que me han preguntado bastante y es lógico, porque en realidad tiene su nivel de complejidad. Entonces vamos a comenzar con las clasificaciones más generales. Las oraciones simples pueden clasificarse según la modalidad oracional o la actitud que tenga el hablante a la hora de expresarse. Pueden ser enunciativas cuando la persona que realiza la acción se expresa de manera directa. Puede ser interrogativa, obviamente, cuando tenemos un signo de interrogación. Pueden ser exclamativas si tenemos el signo exclamativo. Pueden ser imperativas, también conocidas por algunos libros como exhortativas, cuando se está dando una determinada orden. Pueden ser desiderativas, si expresan un determinado deseo. O pueden ser dubitativas, si expresan una duda. Por ejemplo, deben de ser las 10 de la noche en este momento. Ahora, las oraciones simples también se clasifican según la naturaleza de su predicado. Según la naturaleza de su predicado, las oraciones pueden ser activas o pasivas. Las activas pueden ser reflexivas, transitivas, intransitivas o recíprocas. Y las pasivas pueden ser pasivas normales o pasivas reflejas. Cuando me refiero a que las oraciones pueden ser activas, estoy diciendo que la persona que realiza la acción está ocupando el sujeto de la oración. Va a ser reflexiva si la persona que realiza la acción a la vez la recibe. Va a ser recíproca si la persona realiza la acción sobre otra y esa se la devuelve. Por ejemplo, cuando decimos María y Elena se abrazan, ahí tenemos un ejemplo de oración recíproca, porque una abraza a la otra. Ahora, también las oraciones, según la naturaleza de su predicado, pueden ser transitivas si necesitan un complemento directo para tener sentido o intransitivas si no necesitan un complemento directo para tener sentido. Y finalmente, según el sujeto que se encuentra en la oración simple, estas pueden clasificarse en personales cuando existe una persona expresa que realiza la acción. Aquí hay una de dos posibilidades, un sujeto tácito o un sujeto expreso. Yo tengo un tutorial sobre los tipos de sujeto, pero lo importante que hay que tener presente aquí a la hora de clasificar una oración simple según su tipo de sujeto es que habrá oraciones donde se puede identificar el sujeto de manera rápida y sencilla porque hay un sujeto que está realizando la acción. Esas son las oraciones personales. Pero habrá otra cantidad de oraciones que no aceptarán un sujeto en la oración. Entonces, en ese caso serán impersonales. A través de ejemplos lo vamos a ver de una manera más sencilla. Pero recuerden, a rasgos generales, que según la modalidad oracional, una oración puede ser enunciativa, interrogativa, exclamativa, imperativa, desiderativa o dubitativa. Según mi tipo de predicado, puede ser activa o pasiva. Si es activa, puede ser reflexiva, transitiva, intransitiva o recíproca. Si es pasiva, puede ser pasivas normales o pasivas reflejas. Las pasivas normales es la voz pasiva que nosotros conocemos. Yo tengo un tutorial sobre la voz pasiva. Pero cuando hablamos de las pasivas normales nos referimos a que el sujeto que realiza la acción la está recibiendo. Por ejemplo, María cocina un pollo, esa oración está en voz activa. Pero si yo digo un pollo es cocinado por María, entonces estaré construyendo una pasiva normal. Y la pasiva refleja es la pasiva que se usa cuando se ofrece algo en los rótulos. Por ejemplo, vendo pollos, vendo harina, vendo pan. Entonces esas también son oraciones pasivas, pero son pasivas reflejas. Si tienen dudas sobre el tema de las pasivas, yo tengo un tutorial solamente de eso. Y finalmente recordemos que en el sujeto pueden ser personales o impersonales, personales si puedo identificar la persona e impersonales si no puedo identificar la persona.
Entonces vamos a ver aquí a través de ejemplos esta clasificación. La primera oración dice, Elena viaja en tren todos los días. Entonces, ¿tenemos un enunciado aquí? Sí, hay un sujeto que está realizando la acción que expresa el verbo. Elena viaja en tren todos los días. Entonces, esta oración es, por tanto, enunciativa. ¿Es interrogativa o exclamativa? No. ¿Es imperativa? ¿Está dando una orden? No. ¿Es desiderativa? ¿Está expresando un deseo? No. ¿Es dubitativa? ¿Está expresando una duda? No. Entonces, definitivamente es enunciativa. Ahora, según la naturaleza del predicado, ¿será voz activa o será voz pasiva? Es evidente una voz activa, porque la persona que está realizando la acción se encuentra en el sujeto y no hay presencia de ningún sujeto paciente, ningún sujeto agente que esté en la oración, sino que evidentemente quien realiza la acción se encuentra en el sujeto. Y entonces la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer, ya que sabemos que es activa y no es pasiva, porque no hay complemento agente, tendrá que estar aquí, ¿será reflexiva o recíproca? ¿Elena realiza la acción y la recibe? No es ni reflexiva ni recíproca. ¿Será transitiva o intransitiva? ¿Admite complemento directo? El verbo viajar necesita un complemento directo para tener sentido. No. Quiere decir entonces que según la naturaleza del predicado, esta oración va a ser intransitiva, porque ese verbo no necesita de un complemento directo para tener sentido. Ahora, ¿qué es lo otro que tenemos que especificar? Según su sujeto, ¿será personal o impersonal? Es obvio que es personal, porque Elena, que es la persona que realiza la acción, está completamente expresa en la oración. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Debe encontrarse aquí. Vámonos entonces a clasificarla según la modalidad oracional. ¿Será enunciativa, interrogativa, exclamativa, imperativa, desiderativa o dubitativa? Es de duda. Debe de encontrarse aquí. Está expresando una duda. Duda, no deseo. No es lo mismo decir debe de encontrarse aquí a deseo ganar la lotería. Si yo digo deseo ganar la lotería sería desiderativa. Pero si yo digo debe de encontrarse aquí, es obviamente una oración dubitativa. ¿Qué es lo otro que también debemos de tener en cuenta? Según la naturaleza de su predicado, ¿esta oración será pasiva o será activa? Es obvio que es activa. Debe de encontrarse aquí, no hay ningún complemento agente. Ahora, ¿será reflexiva, recíproca? No, porque quien realiza la acción no la recibe ni de parte de otra persona ni reflejado en él mismo, que es el caso de las reflexivas y recíprocas. ¿Será transitivo o intransitivo? Debe encontrarse aquí un complemento directo para tener sentido. Se puede responder a la pregunta ¿qué más el verbo no? Ahí no se necesita, no hay ningún complemento directo. Por tanto, esta oración va a ser intransitiva porque no necesita de complemento directo para tener sentido. Y lo otro que tengo que determinar es si será personal e impersonal. Debe de encontrarse aquí. ¿Qué debe de encontrarse aquí? Eso, una cosa. Eso, una cosa, debe de encontrarse aquí. Entonces quiere decir que es una oración personal, porque hay una cosa, que es la tercera persona del singular, que está aquí de manera elíptica o de manera tácita. ¿Qué es lo otro importante? Sería eso, básicamente, dubitativa, voz activa, si se fijan ahí, intransitiva porque no necesita complemento directo, y finalmente personal porque hay una persona, aunque sea un sujeto elíptico, sí hay una persona que está realizando la acción. Bueno, y ahora vamos a analizar la siguiente oración. Juan y Elena se hablan ya. Si ustedes se fijan, esta oración será enunciativa, interrogativa, exclamativa, imperativa, desiderativa, dubitativa. Es obviamente, si se fijan, Juan y Elena se hablan ya, es de tipo exclamativa. Entonces esta oración
es exclamativa, según la modalidad oracional. Ahora, ¿será predicativa o atributiva? ¿Tengo el verbo ser, estar o parecer? No. Tengo, si ustedes se fijan, el verbo hablar. Por tanto, no puede ser atributiva y entonces ya sé inmediatamente que es predicativa, porque no tiene los verbos copulativos. Si tienen dudas sobre este tema de los verbos predicativos, los verbos copulativos, los invito a ir a mi canal porque ahí tengo varios tutoriales al respecto. Pero bueno, a grandes rasgos ya sabemos que la oración es predicativa porque no están los verbos copulativos ser, estar o parecer. Ahora, debemos de saber si esta oración está en forma activa o en forma pasiva. Es obvio que está en forma activa porque las personas que realizan la acción, que son Juan y Elena, se encuentran en el sujeto y no hay un complemento agente en esta oración. Quiere decir entonces que es activa, no es pasiva, ni pasiva normal ni pasiva refleja. Ya sé que es activa, pero será reflexiva, recíproca, transitiva o intransitiva. Aquí viene la pregunta. Juan y Elena se hablan ya. Juan le habla a Elena y Elena le habla a Juan. Entonces, si se fijan, sería de tipo recíproco. Porque evidentemente cuando yo digo que ellos ya se hablan, Juan le habla a Elena y de manera recíproca Elena le habla a Juan. Entonces ya sé que es una oración activa de tipo recíproca y será personal o impersonal. Obviamente será personal. ¿Por qué lo sé? Porque aquí tenemos que las personas que realizan la acción son Juan y Elena y ellos forman parte del sujeto, están además de manera expresa. Veamos la siguiente oración. Marta cocina un pastel para sus amigas. Evidentemente es una oración enunciativa. No está preguntando, no está exclamando, no está dando una orden, no está expresando un deseo ni una duda o posibilidad, sino que está afirmando que Marta cocina un pastel para sus amigas. Por tanto, esta oración será de tipo enunciativa. Ahora, tenemos que el verbo de la oración es cocinar. ¿Será esta oración entonces predicativa o atributiva? No puede ser atributiva porque no tenemos la presencia de los verbos copulativos, que recordemos que son ser, estar y parecer. Como no es ni ser, ni estar, ni parecer, sé que la oración es predicativa. Ahora, ¿será reflexiva o recíproca? Marta realiza la acción, le cocina a sus amigas y a la vez sus amigas le cocinan a ella de manera recíproca. ¿O lo que cocina Marta se le devuelve de alguna manera? No es como el caso en que yo digo yo me lavo la cara. Cuando yo digo yo me lavo la cara, evidentemente yo realizo la acción pero a la vez la recibo porque al final la cara me pertenece a mí, pero no es el caso porque cuando yo digo Marta cocina un pastel para sus amigas, evidentemente aquí no está siendo ni reflexiva ni recíproca, pero tenemos un elemento importante aquí que es un pastel, que es un complemento directo. Por tanto, este verbo cocinar será un verbo transitivo que necesita de complemento directo para tener sentido. Entonces será una oración predicativa de tipo transitivo porque necesita un complemento directo y será personal o impersonal. ¿Sabemos quién realiza la acción? Sí lo sabemos, es Marta. Por tanto es personal porque yo puedo identificar la persona que realiza la acción. Fuera impersonal, por ejemplo, si yo hablara de los fenómenos meteorológicos, como vamos a ver en el último ejemplo. Lloverá hoy, hace calor, eso ya entonces son oraciones impersonales. Si tienes dudas sobre las oraciones personales e impersonales, te invito a ir a mi canal porque tengo un tutorial solo para diferenciar las oraciones personales de las impersonales. Ok, sigamos con el siguiente ejemplo. Elena es alta. Vamos a empezar. Según la modalidad oracional, evidentemente es enunciativa, porque no es una interrogación, no es una exclamación, no es una orden, no es un deseo, no es una duda, es enunciativa.
Pero hay algo muy importante, que según la naturaleza de mi predicado, como tengo aquí un verbo copulativo, porque es ser, estar o parecer, entonces esta oración, según la naturaleza de su predicado, es atributiva. Eso es muy importante, atributiva. Y si ya sé que es atributiva, sé que no puede ser ninguna de estas clasificaciones y vamos a ir a clasificarla según el sujeto. ¿Sabemos qué sujeto realiza la acción? Sí, sabemos que es Elena. Por tanto, esta oración va a ser personal. Y veamos la última, nevará hoy. Si se fijan aquí, se nos hace sencillo la primera clasificación porque evidentemente es interrogativa. Yo estoy haciendo una pregunta. Entonces, esta oración es interrogativa. Según la naturaleza del predicado, ¿será predicativa o atributiva? Pregunto, ¿es el verbo ser, estar o parecer? No. Entonces no puede ser una oración atributiva. Tiene que ser una oración predicativa. Perfecto. Ahora, si es predicativa, ¿será activa o será pasiva? Pregunto, ¿aquí yo tengo un complemento agente? No. Quiere decir entonces que es una oración activa. ¿Será reflexivo o recíproca? Quien realiza la acción la recibe? No. ¿Necesitamos complemento directo para entender la oración? No. Porque el verbo nevar es un verbo que tiene sentido en sí mismo. No necesita de complementos directos para tener sentido. Quiere decir que será intransitivo. ¿Y será personal o impersonal? Evidentemente será impersonal porque los fenómenos meteorológicos no admiten personas. Yo no puedo decir yo lluevo, tú llueves, él llueve, nosotros llovemos, ustedes llueven. No se puede decir eso en español. Entonces esta oración es impersonal. Si por ejemplo, un poco para ilustrar el tema de la pasiva, si yo en alguna de estas oraciones, por ejemplo en el caso de Marta aquí, donde dice Marta cocinó un pastel para sus amigas, en vez de tener esto, yo hubiera tenido un pastel es cocinado por Marta para sus amigas, entonces ahí hubiera tenido una oración pasiva, que sería una pasiva normal. La voy a escribir. Un pastel es cocinado por Marta. Entonces, si yo hubiera tenido esta construcción de este por preposicional que me está introduciendo aquí a un complemento agente, entonces esta oración hubiera sido de tipo pasiva normal. Si tienen dudas sobre el tema de la pasiva, yo les recomiendo que vean el tutorial que tengo en mi canal sobre las oraciones pasivas normales y pasivas reflejas. Pero recuerden que el truco siempre será que cuando yo tengo a la persona que está realizando la acción en el sujeto, evidentemente esta es una oración activa. Para que esa oración sea pasiva, lo que yo tengo aquí como complemento directo tendría que pasar a ser sujeto de la oración en voz pasiva. Aquí, entonces esta sería una oración pasiva, porque lo que yo tengo aquí como complemento directo pasaría a ser sujeto de una nueva oración, y si ustedes se fijan, mi sujeto pasaría a ser complemento agente introducido por el por. Bueno, espero que te haya quedado claro el tutorial. Yo sé que es bastante contenido. Te recomiendo sí que vayas a los primeros tutoriales que yo estuve subiendo en el canal, donde estos temas los abordo de manera separada. Pero evidentemente iba a llegar algún momento en que todo lo que hemos ido aprendiendo lo teníamos que integrar en un solo video para poder especificar cómo se hace la clasificación de oraciones simples. Después de este video vamos a tener la clasificación de las oraciones compuestas. Recuerda que si te interesa aprender algún tema conmigo, solamente me lo tienes que dejar en la casilla de tus comentarios, porque el 50% de los temas de español en casa los decides tú. Por favor, suscríbete a mi canal y regálame un like. Adiós.